Me criaron de manera diferente a mi hermana Julie, 2 años menor, por eso me encantaban los viajes anuales a My Father's World Hometown, donde mis abuelos jugaban conmigo. Tengo tantos recuerdos como triturar pasto con piedras para jugar a las casitas con mi abuela o jugar con bambú. Moscas del dragón que hacía mi abuelo. Sin embargo, cuando estaba a punto de graduarme del jardín de infantes, mi abuelo falleció y después de eso mis padres dejaron de llevarme al campo. Más tarde supe que a mi mamá no le gustaba ir al campo. Lo encontraba terroso y desagradable ya que mi papá estaba bajo el pulgar de mi mamá. Terminé perdiendo a las únicas personas que jugaban conmigo. A mi mamá no le gustaba el campo, pero yo parecía no gustarle tanto. No recuerdo claramente qué pasó cuando estaba en el jardín de infantes. Se dice que la gente tiende a olvidar los recuerdos desagradables o cambiarlos por otros buenos bajo estrés continuo. Esto parece especialmente cierto para los niños. Lo que recuerdo claramente es que me llevaban corriendo al baño cada vez que regresaba del jardín de infantes porque estaba sudando y olía mal. Julie, mi hermana, nunca fue tratada de esa manera, así que, mirando hacia atrás, tal vez fue solo para implantar la idea de que yo era el niño maloliente. Asistir a la ceremonia madre también. Lo que quiero ir allí también actuó como un niño. Hizo una rabieta por eso. Tuve que pasar toda la ceremonia de entrada con una madre enfurruñada. Por cierto, no había tradición de tomar fotografías de niños con sus mochilas enfrente a la puerta de la escuela. En ese momento pensé, ¿así se supone que debe ser niño? No conocía nada mejor ya que no podía compararlo con otras familias. Pero durante la ceremonia de entrada de Julie, 2 años después, vi a mis padres de la puerta de la escuela con flores de cerezo revoloteando. Julie tomó una foto sonriendo con su mochila flanqueada por ambos padres. Fue el día de la entrada de Julie que comencé a notar otras diferencias que se hacían. Madre siempre venía a los días de padres y maestros. Yo lo seré siempre tarde, unos 15 minutos antes del final. Tonto. Pensé que mamá estaba ocupada cuidando a Julie, pero aún así vino a verme. Estoy feliz, pero el día antes del día de padres y maestros de Julie, mamá se estaba poniendo diligentemente mascarillas y preparándose, ignorando el hecho. La maestra, pero solo unos minutos antes del final y pronto dejó de aparecer de nuevo. No había ni una sola foto mía en el festival deportivo. El vídeo siempre estaba rodando para Julie, incluso si ella solo estaba haciendo fila, ya sea que yo estuviera bailando o participando. En cualquier caso, nunca fui capturado como parte de la audiencia. Incluso los calcetines los usaba hasta que me apretaban y aparecían agujeros. Todavía se pueden usar a pesar de que la tela me dolía entre los dedos de los pies. Estaban desgastados a pesar de comprar ropa nueva con frecuencia para que Julie se diera cuenta. La disparidad con mi hermana trajo una soledad que nunca antes había sentido. Me pregunto si papá y mamá me odian. Así que traté de actuar un poco necesitado y dije durante una conversación sobre Julie comprando ropa nueva: cómprame algo también, por favor. Estaba desempeñando el papel de era una niña que se portaba muy bien en ese momento. Pensé que así eran las cosas y que si me comportaba me tratarían como a Julie, así que pensé que seguramente se escucharía mi raro por favor. La vez que no tenía idea de que era una institución, lo busqué en un diccionario en la biblioteca de la escuela, pero todavía no podía entender lo que significaba. Sin embargo, a partir de ese día, mi madre me amenazaba cada vez que tenía la oportunidad de decirme, ¿quieres ser enviada a una institución? Porque ella seguía diciéndolo. Finalmente llegué a entender lo que significaba. Recuerdo que no podía dejar de llorar esa noche, aunque mi madre podría haberlo dicho como una broma para un niño como yo, fue nada menos que desesperación. Si me volví obediente porque tenía miedo de que algún día ella me pusiera en una institución, mirando hacia atrás, creo que fue como una especie de lavado de cerebro de los padres. Y un día, mientras mi hermana Julie y yo caminábamos a casa desde la escuela, tropezó con una piedra y me caí gravemente lastimándome la rodilla en un desagüe. Cargué a Julie en mi espalda y corrí a casa. Mi madre se puso frenética y la llevó al hospital inmediatamente esa noche. Mi madre llorando me regañó. ¿Por qué Julie llega a casa herida cuando se suponía que debías estar contigo? Ella estaba pensando en eso ahora. No fue mi culpa en absoluto. Hice todo lo que pude por mi hermana, pero como estudiante de 4º grado, todo lo que pude hacer en respuesta a los gritos de mi madre fue decir débilmente lo siento mientras las lágrimas se derramaban sobre mi madre.
Somos nosotros los que queremos llorar. ¿Qué haríamos si Julie quedara con cicatrices? Esto solo la enfureció más mientras mi padre intentaba calmarla. Dijo que si hubiera sido estabas herida, no habría habido ninguna preocupación. Estaba abrumada por sentimientos. También quería volver a casa con amigos, pero regresé a casa con Julie porque mamá y papá me lo dijeron. A partir de ese día, mis sentimientos hacia mi hermana gradualmente se convirtieron en desagrado. Para ser precisos, ella era mi única hermana. Me gustaba llevarme bien con ella. ¿Por qué no podía amar a mi hermana, linda hermana? ¿Por qué nuestra familia no podía ser normal? ¿Estar consumida por estos sentimientos oscuros? Estaba haciendo lo mejor que podía para vivir día a día y luego, cuando Julie entró a la escuela, me obligaron a dejar el equipo de baloncesto al que me había unido en la escuela secundaria. Me ordenaron por nuestros padres para volver a casa con mi hermana. Julie también parecía traumatizada por la lesión que sufrió ese día debido a nuestros padres sobreprotectores. Me prohibieron participar en las actividades del club. Había pensado que una vez que estuviéramos en la escuela secundaria, Julie y yo iríamos por separado. Sin embargo, me obligaron a elegir cierta escuela secundaria que no requería estudios de examen de ingreso solo para garantizar que Julie pudiera asistir. También era que podíamos asistir a la misma escuela ya que nuestros padres siempre habían querido que yo la cuidara. No tenía sentido. Quería rebelarme, pero me amenazaron con no pagar la matrícula, así que sin capacidad de ganar dinero no tuve más remedio que cumplir. Más tarde Julie, que tenía el potencial para una escuela de alto nivel, terminó asistiendo a la escuela secundaria en la que yo estaba tal como nuestros padres habían planeado debido a mi resentimiento. Apenas hablé con ella en ese momento como resultado, no estaba al tanto de sus pensamientos sobre su trayectoria académica. Lo único que recuerdo es que ella siempre parecía nerviosa conmigo en la escuela, siempre estábamos juntas y nos convertimos en sujetos de whispers, convirtiéndonos en parias en nuestra clase, casi completamente prohibidos de socializar con nuestros compañeros de clase. Nunca tuvimos la oportunidad de acercarnos a ninguno de ellos, permanecimos aislados. El nerviosismo de Julie puede haber surgido de ese aislamiento. Para estar lejos de Julie no diremos que no puedes ir a la universidad, pero solo puedes ir al community college. Julie irá a un colegio de mujeres por 4 años, eso es lo que me dijeron en ese momento. Mis padres tenían miedo de que Julie se convirtiera un novio que pensaba que podría irse muy lejos si lo hacía, así que planearon mantenerla cerca de casa en una institución solo para mujeres, incluso si costaba más. Por eso pude alejarme de Julie. Mis 2 años en el community college fueron algunos de los días más felices de mi vida. Nunca olvidaré la libertad de ir a casa con amigos después de la escuela, tener grupos de estudio, todas las cosas que no había podido hacer antes. En la primavera de mi segundo año en community college ocurrió otro evento feliz. Mi abuela Julie, que había estado viviendo separada de nosotros, enfermó y vino a vivir con nosotros. Incluso quería agradecerle a mi padre fue con la presencia de mi abuela que mis padres no me impusieron tanto su voluntad. Por primera vez estaba experimentando una etapa tranquila y exitosa en mi vida, pero un día, cuando se acercaba mi graduación, me estaba preparando para la ceremonia de aceptación del trabajo. Mi madre me dijo: ¿por qué molestarse en preparar un traje? Es un desperdicio ya que no lo usarás de todos modos, ¿eh? ¿Por qué la oferta de trabajo que recibiste te llamé y la rechacé? Tus ganancias harían mella en nuestras finanzas, así que no tiene sentido que trabajes. Solo toma cuidar el viaje de Julie todos los días. Cuando escuché esas palabras no pude evitar suspirar. De lo único que ella habla es de Julie, Julie, Julie. Eso es todo lo que parece estar en su cabeza. Deberías estar feliz, no tienes que trabajar bien. Nosotros no brindaré ninguna ayuda financiera. Aunque dijo algo ridículo, solo miré a mis padres vergonzosos. Fue en ese momento habéis sido completamente engañados, niños tontos. Mi abuela se reía a carcajadas aplaudiendo detrás de mis padres lo que dijeron al unísono, luciendo desconcertado al ver a mi abuela reír con tanta alegría que no pude evitar reírme mientras rechacé la oferta de trabajo. La compañía que pensabas que pertenecía a Kate, a la que llamaste, es en realidad la pequeña empresa de mi amigo. Lo que mis padres quedaron estupefactos por la revelación inesperada de mi abuela. ¿Qué haces? Quiero decir, espera, Julie, ¿qué pasa con tu pierna? ¿Estás caminando bien?
rescindido por mi madre después de haber escuchado a mis padres susurrar incluso antes de que comenzara a buscar trabajo. Si Kate se encarga del viaje diario, no habrá insectos extraños husmeando alrededor de Julie. Debemos mantener a los hombres completamente alejados de Julie, especialmente ahora que ella tiene más posibilidades de conocerse. Ellos que en la escuela intermedia o secundaria discutían seriamente ideas tan extrañas con caras serias. Esperaba finalmente alejarme de mis padres una vez que comencé a trabajar en algo que no podía hacer en la universidad al escuchar su conversación. Me sentí condenado a estar atado por mis padres para siempre. Mientras estaba preocupado por estos pensamientos, un amigo de la universidad notó mi angustia y me preguntó si estaba bien. Nunca había tenido amigos antes de que alguien me preocupara, fue una experiencia nueva para mí. Gracias a esa preocupación, pude compartir mi historia y mi educación con un amigo. Fue su sugerencia de confiar en mi abuela lo que finalmente me hizo darme cuenta de que había otra manera debido a mi educación. Obtuve el número de teléfono de mi abuela y decidí llamarla desde la casa de mi amiga para evitar que mis padres se enteraran que había pasado tanto tiempo que no sabía qué decir, y mientras sostenía el auricular en silencio: ¿Es que tú, Kate, cómo supiste que era yo? No me subestimes, no me había olvidado de mi preciosa nieta. Su risa era cálida y familiar y me encontré abriéndome a su llanto mientras le contaba todo. Mi abuela había sido la mente maestra detrás de mudarse con nosotros, manipulando a mi padre para su ventaja. Aunque podría haberme acogido de inmediato, sabía que no podía escapar ya que mis padres conocían la universidad, por lo que planeó sacarme de la casa bajo la apariencia de un empleo, hacer arreglos sin el conocimiento de mis padres para asegurarme de que pudiera irme a buscar un trabajo fuera del estado después de que mi abuela terminara de explicarles todo a mis padres. Ya no soporto esta casa. Julie apareció detrás de mi abuela, con lágrimas corriendo por su rostro. Nos sorprendimos. ¿Qué pasa? Pensé que habíamos sido buenos contigo, Julie. ¿Es cierto, Julie? Julie se quedó en silencio por un momento y luego miró a nuestros padres con los ojos enrojecidos por llorar. Bien conmigo. ¿De verdad crees que me has estado mintiendo desde que fue poco decirme que su hermana mayor odia a Julie? Así que déjala en paz, confía en nosotros. Destrozaste a nuestro bond fraternal con tus mentiras. Ni siquiera puedo elegir mi propio camino y es lo mismo para mi hermana. Ella apenas puede jugar o hacer amigos. Era mi única aliada e incluso la mantuviste alejada de mí. Lo primero que hizo mi abuela cuando llegó fue decirme que escuchara a mi hermana. Honestamente, en ese momento no entendí por qué mi querida abuela quería que escuchara a Julie. No me importaba en absoluto, pero como la propia Julie dijo desde pequeña, nuestros padres la convencieron de que yo la despreciaba. Afirmaban que estaban haciendo una distinción porque yo era una mala hermana y todo era parte de su educación a medida que crecía. Arriba Julie se dio cuenta de que algo andaba mal en nuestra casa, pero para entonces creía que la odiaba. Por eso siempre fue tan tímida, insegura de que era verdad y que no. Gradualmente tuvo miedo incluso de hablarme como a mí. Ella no lo había hecho. Me di cuenta de que podía pedir ayuda sin amigos y cargando sola la carga. La hermana de la que siempre había tenido celos al pensar que ella era la favorecida también era una víctima de nuestros padres. Aún así no podía pensar inmediatamente en ella como mi querida hermana. Dile que nos diera la oportunidad de hablamos lejos de los ojos vigilantes de nuestros padres. Ventilamos todo dejando que nuestras emociones explotaran en un catártico de gritos y llantos mientras nuestra abuela nos vigilaba en silencio, ya sea que habíamos agotado nuestros sentimientos o simplemente nos habíamos agotado. Finalmente nos quedamos dormidos cuando me desperté. Me encontré acunando la cabeza de mi hermana contra mi pecho mientras dormía. Había estado celosa de ella, incluso resentida, pero estaba segura de que podíamos cambiar este día. El comienzo de que empezáramos de nuevo como hermanas, ya que mi situación laboral todavía estaba en peligro y los padres impredecibles seguían siendo un factor. No podíamos actuar realmente como hermanas hasta que yo estuviera fuera de casa. ¿Por qué? ¿Qué haremos si Julie nos odia? ¿Nos guardas rencor? Kate, necesitamos que Julie nos cuide en nuestra antigua edad, no podemos dejarte eso a ti, ya veo. Así que su extrema aversión a que Julie consiguiera un novio era para su propio cuidado futuro. Pensé que me encargarían todos los deberes desagradables, pero parece que realmente temen por sus vidas.
Si confiaran en mí considerando las terribles experiencias que he tenido, no puedo culparlos por estar preocupados honestamente. Si me enfrentara a mis padres enfermos con todo el resentimiento que he albergado, no sé qué podría hacer. Definitivamente me negaré si me preguntan ¿creen que todo es sol y arcoíris en sus cabezas? Esas palabras provocativas simplemente se les escaparon. Realmente eres una niña tan ingrata. Ella me miró. Bueno, tal vez me parezca a ti. En ese caso, respondí con un bufido. Y mi madre, apretando los dientes, dejó escapar un indigno no importa si no te gusta, Julie, ya estás inscrita en una universidad local, así que llevémonos bien, está bien. Mi madre estaba agarrando el hombro de Julie desplegando explicaciones convenientes en un intento persuadirla. Sobre eso. Ya me comuniqué con la escuela para explicar la situación y presenté un retiro de admisión para Julie. Ella irá a una escuela vocacional fuera del estado para perseguir su sueño de convertirse en organizadora de bodas cuando llegue la primavera. ¿Qué significa eso? Mi abuela sonreía mientras hablaba en Stark, en contraste con mis padres que estaban boquiabiertos en shock. Parecían completamente tontos. Los padres que una vez me parecieron tan formidables, aparecían invencibles cuando yo era un niño, ahora parecían increíblemente débiles en el rostro. Del cobertizo de mi abuela maniobras y resiliencia el hijo tonto y su esposa tal vez no entiendan pero no sé. Pueden robar los sueños de un niño. Realmente ahora, al escuchar las palabras de la abuela, mi padre respondió enojado, los sueños de los niños casi nunca se hacen realidad, así que no tiene sentido tenerlos en primer lugar. En ese momento la abuela le dio una bofetada a mi padre y... Aquí hay uno para ti también, luego le dio una bofetada a mi madre también. Mis padres sosteniendo sus mejillas miraron a la abuela desconcertados sin entender lo que acababa de pasar. Parecían niños pequeños regañados. Esto tal vez no sea suficiente para igualar el dolor y sufrimiento que estos dos han sentido, pero sí. Escucho más tonterías, tal vez tenga que patearte también con eso. La abuela hizo un gesto de patada para demostrar que hablaba en serio. Me alegré de que estos niños tuvieran sueños incluso en un ambiente tan duro. Crecieron decentemente sin ser corrompidos por padres tan inútiles. Tengo la responsabilidad de no darme cuenta antes de que estaban en esto. Entonces, según esa lógica, puedo echarle agua hirviendo a ese hijo idiota de allí y dejarlo y estaría bien, ¿verdad? Los ojos de la abuela brillaron con picardía y mi padre tembló de miedo. De todos modos, de ahora en adelante yo me ocuparé de estos niños. ¿Qué estás haciendo? Diciendo madre, ni siquiera tienes el dinero. Tu padre dijo algo antes de fallecer. Cada vez que Kate viene a la casa, parece que no recibe mucha atención de sus padres, o en ese momento Julie todavía era pequeña y necesitaba muchos cuidados, así que pensé que la nuera idiota simplemente estaba ocupada con ella, pero tu padre estaba preocupado por la posibilidad de discriminación entre Kate y Julie. Por eso, incluso después de su fallecimiento, seguí llamándote preocupado por los niños que estás siendo también. Interfiriendo, me dijiste que no sabía cómo estaban los niños, así que no podía hacer nada si realmente no había nada malo. Entonces sí, mis acciones habrían sido demasiado. Entonces, ¿por qué también tengo responsabilidad por la situación en la que se encuentran estos niños? El testamento de tu padre. ¿Debería disculparme? Al menos deja a Julie con nosotros. Entonces mi madre dijo esto mirando fijamente a los ojos de la abuela. Sí, eso es lo que hace falta. Yo también me disculparé, o ese es exactamente el problema. ¿Cómo puedes ser tan despistada? ¿De verdad crees que una disculpa hueca borrará todo el dolor y el sufrimiento que estos niños han soportado a lo largo de sus vidas? La abuela levantó la voz. Sus emociones quedaron al descubierto, sus puños cerrados temblando. Escuchen bien, nunca más se acerquen a estos niños. Asumiré la responsabilidad y los apoyaré de ahora en adelante. Ustedes dos no son más que veneno para ellos. Corten todos los lazos parentales. ¿Lazos? ¿Por qué deberíamos escuchar a alguien como tú? No tenemos ninguna razón para hacer tal cosa. ¿Cómo te atreves a decir que cuando nunca has sido un padre apropiado para ninguno de nosotros? Es precisamente porque eres padres, así que cortar los lazos es la única opción que queda. Como no entender que cállate. Eso es exactamente lo que quiero decir. Hablar contigo no tiene sentido, pero está claro que esto no va a ninguna parte. De todos modos,
Nos vamos de esta casa con la abuela Julie, nos darás tu dirección, ¿no es así? Mi madre todavía alberga esperanza para Julie incluso. Ahora lo que me enfermó mi padre finalmente se dio cuenta de que era inútil, solo se quedó mirando a mi madre que no tenía ni idea en absoluto. He sido obediente durante demasiado tiempo, pero por favor olvídense de mí, nunca fueron padres que me amaron. Somos extraños. Julie estaba temblando ligeramente, probablemente por miedo, pero valientemente miró a nuestros padres a los ojos y dijo su verdad. Estaba orgullosa de mi hermana. Bueno, entonces nos vamos de esta casa hoy. Ya hemos encontrado un nuevo lugar, así que no lo hagas. Espere que los niños se acerquen a usted, volveremos por nuestras pertenencias, pero prepárese para no permitir que los niños se acerquen a usted. La abuela declaró esto y luego nos sacó de la casa y se fue rápidamente desde ese día en que comenzamos nuestra nueva vida juntos fuera del estado. Resultó que había una escuela vocacional cerca donde Julie podía perseguir sus sueños, la cual la abuela había encontrado para nosotros al principio. Finalmente empezamos a sentirnos como hermanas. Cuando Julie se graduó de la escuela vocacional estábamos de compras juntas y mi abuela y yo la ayudamos a practicar para entrevistas de trabajo. Nos habíamos convertido en una buena familia la noche que celebramos que Julie se convirtiera en organizadora de bodas. Es todavía un recuerdo muy apreciado por ¿cómo han encontrado ustedes dos buenos hombres? La abuela se burlaba de nosotros con una sonrisa traviesa preguntando sobre nuestra vida amorosa. Nadie todavía respondíamos riendo y avergonzados, pero sus preguntas nos recordaron que somos libres de enamorarnos después de haber estado sin amigos durante mucho tiempo. Tanto tiempo, y mucho menos los intereses amorosos, parecía que era la historia de otra persona. Bueno, tanto mi hermana como yo luchamos por confiar en las personas, por lo que nos tomó un tiempo encontrar parejas románticas. Cuando llegamos a los 30, ambos habíamos comenzado a tener relaciones con personas. Nos conocimos en el trabajo y eventualmente esas relaciones llevaron al matrimonio. Que me sentí lo suficientemente seguro como para caminar por la vida con él. El esposo de Julie creció en una situación familiar similar a la nuestra, algo descuidado por sus padres y criado por sus abuelos. Sus abuelos fueron muy amables y él es una persona compasiva que empatiza con el dolor de Julie. Nuestros traumas hemos sido sanados significativamente, gracias a nuestra abuela y a nuestros maridos. Hace unos años supe por nuestra abuela que nuestra madre había fallecido y nuestro padre había desarrollado una enfermedad hepática debido al alcoholismo, posiblemente debido a la frustración de su discordia o la soledad después de que nos fuimos. Ni Julie ni yo asistimos al funeral de nuestra madre ni visitamos a nuestro padre en el hospital. Los forasteros podrían ver esto como cruel, pero no sabíamos qué tipo de emociones podrían proyectar. Nosotros, si lo hiciéramos, temíamos que se volvieran a unir a nosotros de alguna manera retorcida, así que decidimos mantenernos alejados. Escuela y uno en la secundaria. Esa es mi copia de Jump You God. No te atrevas a leerlo antes de que yo vea la pelea de mi hijo por asuntos tan triviales. Me hace pensar que chicos tontos, pero también lo encuentro entrañable. Porque nunca experimentamos algo tan normal. Interacciones entre hermanos. Espero que siempre sigan siendo cercanos como hermanos. Al igual que Julie a esa edad, sin embargo, después de pasar algún tiempo con mis hijos el año pasado, aprendió algo de su lenguaje grosero, lo cual me parece un poco lamentable porque mi hermana, mi abuela falleció hace 2 años, vivió conmigo. Después de que mi hermana se casara y ella nos amó hasta el final, en la boda lloró lágrimas de alegría y nos dijo que fuéramos felices. Sus últimas palabras para nosotros fueron: asegúrate de que seas feliz, abuela. Los niños inicialmente se sorprendieron por el cambio de la vida en la ciudad a la vida en el campo, pero desde entonces han disfrutado pescando en el río cada semana los fines de semana, proclamando que el campo es lo mejor. También aprendieron a pescar cangrejos de río de sus compañeros de clase. Voy a ser un cazador profesional de cangrejos o tortugas. Mi hijo no creo que exista tal profesión probablemente, aunque la abuela ya no lo sea con nosotros. Siento su presencia cada vez que respiro. El aire del campo. Lo siento, abuela, debe estar cuidándonos desde algún lugar cercano. Sigue mirándonos, abuela. Estoy segura que tanto Julie como yo seremos aún más felices y cuando llegue el día en que únete a ti, tengamos otro día de chicas juntas.